Bendiciones. Hoy continuaremos con la segunda parte del tema Un gran intercambio. Hablaremos sobre la liberación. La reconciliación a través de Cristo nos libera de la culpa del pecado. Pablo afirma que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, allá en 2 Corintios 5:19. Es posible que nos hayamos encontrado con no cristianos que expresan: esto es exactamente lo que he defendido. Ese es el tipo de Dios en el que creo. Un Dios que no cuenta los pecados de los hombres. Has mencionado una y otra vez mis pecados, pero tu propia Biblia señala que Dios no los toma en cuenta. Esta es precisamente mi propia convicción. ¿No crees en tu propia Biblia? Aquí está tu gran apóstol Pablo enseñando exactamente lo que yo creo. Dios no toma en cuenta los pecados. Ese es el tipo de Dios en el que creo. Pero el incrédulo no está leyendo las palabras de Pablo correctamente. Pablo declara que Dios no tomó en cuenta los pecados de los hombres contra ellos, pero sería un error fatal dejarlo así. Necesitamos leer sus palabras con mayor cuidado. Pablo supone que Dios sí toma en cuenta los pecados de los hombres. Él ya ha dicho que todos debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir lo que merecemos por lo que hemos hecho, ya sea bueno o malo. Los pecados serán tomados en cuenta. Consideremos también que Pablo declara que Dios estaba haciendo esta reconciliación en Cristo. Enseña que Dios no toma en cuenta los pecados contra aquellos que creen en Cristo. ¿Contra quién entonces Dios toma en cuenta los pecados? Contra su Hijo Jesucristo. Este es el corazón del Evangelio. El Hijo de Dios se hizo carne para convertirse en nuestro pecado, como si fuera un pecador. Cristo, que no cometió pecado, soportó el juicio de Dios. Su justicia, desarrollada en una vida en la que guardó la ley de Dios por nosotros, y también a través de una muerte en la que Dios juzgó, condenó y lo entregó al verdugo por nuestro bien, se vuelve nuestra. La fe declara: si Dios toma en cuenta mis pecados, pero no en mi contra, más bien toma en cuenta mis pecados contra su Hijo. Cuando extiendo las manos vacías de la fe y me aferro a Jesucristo, en ese mismo momento el sacrificio de Jesucristo se convierte en mío, y en ese mismo momento me libero de la culpa y la esclavitud del pecado. La culpa no es solo un sentimiento, no es solo una condición psicológica, aunque puede convertirse en una. Es una situación legal. Cuando el presidente del jurado en un juicio pronuncia la palabra culpable, no está comentando sobre los sentimientos del acusado. Pronuncia un veredicto. Establece que el acusado ha sido juzgado por cometer los delitos de los cuales fue acusado. El acusado es culpable y será tratado en consecuencia, sin importar lo que él pueda sentir. Si la gente se siente culpable, no es realmente el problema. Mis sentimientos o la falta de ellos no aumentan ni disminuyen mi culpa. Se trata ante todo de una posición personal delante de un Dios santo, no de una condición psicológica. La maravilla del Evangelio es que trata con nuestra culpa objetiva. Entonces comenzamos
a apreciar nuestra nueva posición ante Dios. En ese punto, Dios comienza a transformar nuestros sentimientos. Las historias de cómo se convierten los individuos varían enormemente, pero hay un aspecto que se presenta de forma constante. Es posible que hayan comenzado sin una coincidencia evidente de culpa y sin un sentido especial de necesidad de Dios. Cuando se les confrontó un poco, tal vez se hayan defendido, incluso justificado. Sin embargo, se sintieron seguros, a salvo. Pero nadie puede protegerse por completo de los confrontamientos de Dios. Dios a menudo crea una sensación de inquietud en las personas, que luego las lleva a una conciencia de pecado y a una sensación más profunda de que son culpables ante Dios. Después las conduce más allá de los simples sentimientos de culpa para confesar: soy culpable ante Dios. Como proclama el salmista: si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Salmos 133. Entonces el Espíritu de Dios nos lleva a la fe en Cristo. Vemos que Él ha tomado el castigo por nuestro pecado. Nuestra culpa es eliminada. Somos perdonados. A medida que comenzamos a comprender mejor el Evangelio, el conocimiento de que ya no somos culpables comienza a impregnar nuestro espíritu e influir nuestros sentimientos. Somos liberados tanto de la culpa del pecado como de la culpa que sentimos en nuestra conciencia debido a ella. Ahora podemos comenzar a vivir en la presencia de Dios. Más allá de eso, Él nos recibe como sus hijos. Esta es una verdadera terapia espiritual. El consejero divino no le dice a la persona que siente culpa por el pecado: no necesita preocuparte por esto. Sería un consejo desalentador. Esas palabras no tienen poder. Pero cuando le dices a alguien que se siente culpable: eres culpable, realmente eres culpable, entonces también puedes decir: sin embargo, existe una forma en la que tu culpa puede tratarse. Ningún terapeuta ni psiquiatra puede liberarte de la culpa. Ellos pueden ayudarte a resolver los sentimientos de culpa que pueden surgir por una variedad de razones. Los medicamentos recetados pueden proporcionar ciertos tipos de ayuda, pero ninguna terapia, ningún tipo de medicamento puede liberarte de la verdadera culpa. ¿Por qué? Porque ser culpable no es una condición médica o un trastorno químico, es una realidad espiritual. Se trata de tu posición ante Dios. El psiquiatra no puede perdonarte, el terapeuta no puede absorberte, el consejero no puede otorgarte el perdón. Pero el mensaje del Evangelio es este: Dios puede perdonarte y está dispuesto a hacerlo. Sin embargo, primero debes ser llevado al lugar donde puedas reconocer: soy culpable. Tu respuesta es de autojustificación, incluso de ira. ¿Cómo se atreve alguien a decirme que soy culpable? Esto se aplica incluso si el que te lo dice es Dios. Hasta que reconozcamos nuestro pecado y nuestra culpa, nunca llegaremos a descubrir que podemos ser perdonados. Pero cuando lo hacemos, el perdón comienza a dar lugar a una conciencia de perdón de manera psicológica, espiritual, mental e interna. Con eso viene una sensación cada vez mayor de que la esclavitud de la culpa se ha roto. Por fin somos liberados. Maravillas de maravillas. Descubrimos que en el corazón del Evangelio se encuentra este hecho: Dios ha tomado nuestra culpa sobre sí mismo en su Hijo Jesucristo.
Después del gran juicio del diluvio, Dios hizo su pacto con Noé y lo simbolizó con el arco iris en el cielo, allá en Génesis 9, 8 al 17. Los eruditos del Antiguo Testamento han sugerido que el arco iris es un arco de guerra multicolor que Dios arrojó simbólicamente al cielo. Si es así, su flecha mortal apunta hacia el cielo. Cualquier flecha de juicio será disparada directamente al corazón de Dios mismo. Esa era una pista de lo que vendría. Cuando Dios estableció su pacto con Abraham, se movió como una luz entre dos líneas paralelas de animales muertos. Génesis 15. Dios le dijo simbólicamente a Abraham: si me cuesta mi existencia hacer cumplir esta promesa de bendición del pacto, pagaré ese precio. Ese es el corazón del Evangelio. Esa es la razón por la que Dios se hizo hombre. Ese es el significado de la vida y el ministerio de Jesús. Ese es el significado de la cruz. La flecha del juicio de Dios contra nuestro pecado penetró el corazón de Dios mismo en el Calvario. Mientras cumplía su promesa del pacto, Dios mismo tomó nuestra culpa y su juicio. La cruz declara: estoy soportando el castigo de tu culpa y te liberaré de su esclavitud y de su poder. En un momento maravilloso, cuando comprendemos esto, se convierte en algo maravilloso. Sí, a las personas les toma diferentes periodos de tiempo antes de que esta verdad permee cada parte de sus vidas. Pero esta es la verdad del Evangelio. En el momento en que confías en Jesucristo, tus pecados son perdonados y tu culpa eliminada. Entonces, la reconciliación es provista en Cristo. Él nos libera de la culpa del pecado, pero también transforma toda la vida. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. ¿Podemos realmente ser justos ante los ojos de Dios? Sí, pero la verdad es aún más notable. En Jesucristo soy tan justo a la vista de Dios como Jesucristo mismo. ¿Cómo puede ser esto? La única justicia con la que soy justo es la justicia de Jesucristo. Es como si me dijera: aquí está mi justicia, póntela, es tuya. Se ajusta a tus necesidades de manera perfecta y completa. Mientras estoy en la presencia de Dios y Él me mira, lo escucho decir: ¿dónde he visto esa justicia antes? Acércate, la reconozco ahora. Esa es la justicia de mi Hijo. Entra, eres bienvenido y estás seguro aquí. Pero eso es solo el comienzo de la transformación. Pablo nos lleva a un paso más allá. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Literalmente, si alguien en Cristo es una nueva criatura, hablando de manera estricta, no te conviertes en una nueva criatura, como las versiones anteriores tradujeron. Sigues siendo un ser humano, pero cuando te conviertes en cristiano, estás unido a Cristo, en Cristo, y a través de Cristo, la puerta, como dice Juan 19, entras en un nuevo orden de existencia, un mundo completamente nuevo. La nueva vida en Cristo implica más que una transformación individual.
Todo sobre la vida se vuelve nuevo, todo cambia. ¿Por qué? Porque ahora te encuentras en un lugar nuevo, respiras aire nuevo, ves todo a través de nuevos ojos, recibes un nuevo corazón, eres llevado a una nueva comunidad, tienes un nuevo propósito, tienes un nuevo y glorioso destino, entras en una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. El intercambio en la cruz del Calvario es el intercambio fundamental, pero también es el comienzo de los intercambios, como lo declaró George Wade Robinson. El cielo es de un azul más suave, la tierra alrededor es de un verde más dulce, algo vivido en cada matiz que los ojos sin Cristo nunca han visto. Esa transformación comienza a obrar en lo más profundo de tu vida. Así que de ahora en adelante no consideraremos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no le conocemos así. 2 Corintios 5:16. Eso es lo primero y más inmediato. Tenemos una visión diferente de Jesús porque Él es nuestro Salvador y Señor. Lo amamos, confiamos en Él, sentimos su presencia, conocemos su poder, vemos su dirección, vivimos para su alabanza, se convierte en nuestro Maestro. Lo viejo se ha ido, lo nuevo ha llegado, ha habido un intercambio. Pero hay otra dimensión en este intercambio, una nueva actitud hacia uno mismo. Y Él, Cristo, murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Solías vivir para ti mismo, pero ahora vives para Cristo. Tus deseos y planes son secundarios. La voluntad de Cristo, los deseos de Cristo, la gloria de Cristo ahora son prioridad. Pero hay más. Mostramos una nueva actitud hacia otras personas. Así que Pablo considera esto como una implicación espiritual y lógica del Evangelio. De ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Consideramos a las personas como si las viéramos a través de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Considera, por ejemplo, a una señorita que ha llegado a una fe viva en Jesucristo. El intercambio que Cristo ha hecho comienza a producir un cambio en ella. Sus padres quizás no son cristianos, pero ahora ella no habla de sus padres como los demás. Su disposición hacia su padre y su madre ha cambiado. Comienza a amar a sus padres, a cuidarlos y a orar por ellos. Esto es asombroso. Un adolescente que ora día a día, noche a noche por su madre y a su padre, porque anhela verlos conocer que ella conoce de Cristo. Esta es una nueva realidad, un mundo completamente nuevo. Todo esto, enseñó Pablo, proviene de Dios. Él da y sigue dando. La evidencia de que hemos recibido sus dones es que este gran intercambio ha tenido lugar en nuestra vida. Por eso Pablo utiliza el lenguaje de un mercado. Hay un gran sentido de urgencia en su voz. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. En otras palabras, ven a Cristo, confía en Cristo, entrégate a Cristo, aléjate de lo viejo por la gracia de Dios y experimenta una nueva vida en Cristo que hace que todo sea nuevo. ¿Quiénes hicieron las divisiones del capítulo original en nuestras Biblias? Parecen haber oscurecido el punto que Pablo está marcando aquí. 2 Corintios 6, 1 y 2 realmente forman la conclusión de lo que Pablo señala en el capítulo 5. Nosotros somos colaboradores de Dios. Le rogamos que no
reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué hay tanta urgencia? Pablo a menudo contempló signos del interés en el Evangelio que crea el Espíritu de Dios, pero también presentó que personas enfrentadas con Jesucristo respondieron: lo decidiré más tarde. Muchos hoy hacen lo mismo, dejan pasar el día de la oportunidad. Más tarde miran atrás y dicen: me pregunto, ¿por qué me interesé en ese evangelio cristiano? Entonces sus corazones se endurecen de nuevo. Es posible que hayas acudido a la iglesia durante años, o tal vez solo hayas estado al margen. Incluso podrías haber pensado que eras cristiano. Quizás nadie dude de que seas cristiano, pero has quedado claro aquí, y ha quedado claro para ti también, que solo has estado siguiendo una fórmula. Incluso puede ser una fórmula evangélica, pero no es más que una fórmula. Confiar y conocer a Cristo no es en realidad para ti. Sería lo más fácil del mundo decir: si esto es realmente cierto, tendré que pensarlo más seriamente. Puede ser otro día, pero puede ser ahora o nunca. Quizás este sea el día. Realmente es ahora o puede que nunca sea. Dios te ha estado hablando. El problema no podría ser más claro para ti de lo que ha sido en los últimos días. Tu mayor necesidad es intercambiar tu pecado y tu culpa por el perdón y la nueva vida en la cruz. Jesús tomó nuestros pecados y se ofrece como nuestro Salvador. Debes apropiarte de Él mediante la fe y decir: Señor Jesús, confieso que realmente soy un pecador. Puede ser un pecador de 20 o de 60 años. No hace ninguna diferencia para Él. Simplemente confiesa: Señor, soy un pecador y sé que necesito tu gracia y perdón. Necesito el intercambio que solo tú puedes ofrecerme. Mientras lo haces, Jesús te tomará de la mano y te traerá hacia Él. Incluso si le dices: Señor Jesús, realmente no sé si puedo confiar en ti, Él responderá: confía en mí, confía en mí. Confía en Él y descubrirás que toda tu culpa se habrá ido. Habrás atravesado la puerta hacia una nueva creación por completo. Algunas personas experimentan esto repentina y dramáticamente, otros de manera lenta y casi imperceptible. Pero Cristo se ofrece libremente a todos los que vengan a Él y coloquen su confianza en Él. No lo rehuses cuando te hable en su palabra. El pastor Simón Mana tenía razón al expresar asombro por el gran intercambio que tuvo lugar en el Calvario. Asombrado me pregunto por qué Él, quien no pecó, murió por alguien tan vil como yo. Mi Salvador, Él es. Te hago esta pregunta: ¿esto te asombra? ¿Puedes tú clamar con el pastor Simón Mana: mi Salvador es? El propósito y deseo esta mañana es que así sea. Es que al saber lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, tú quedes asombrado al saber que Él tomó tu lugar. Y juntos al pastor Simón Mana digas: mi Salvador, Él es. Bienvenido a la gracia.
Y únete a decir junto a nosotros: cómo me asombra la gracia de Dios. Bendiciones.